y estamos listos para empezar. Bueno, queridos amigos, pues nuestro taller de historia, de la otra historia, vale la pena hacer una tercera sesión. Hemos dedicado 2 sesiones a temas relacionados con los libros de texto. Y vale la pena una tercera por varios motivos. El primero es porque me llegó, no sé de dónde, bueno, sí sé que de un amigo, desde luego, me llegó un análisis que se llama Análisis de los libros de texto, que son 45 páginas a 4 columnas con letra pequeña de 8 puntos. Es una información arrolladora. Es una información hecha con microscopio, hecha con ganas de realmente demostrar que nos asiste la realidad, nos asiste la verdad y que tenemos la obligación de combatir un plan que yo me atrevo a calificar de luciferino, de satánico, demoledor de nuestra niñez, demoledor de nuestra adolescencia y en un rato más de nuestra juventud, porque esos niños que hoy tienen 6 años, pues en una década tendrán 16 y estarán en la prepa o entrando a la universidad. Y ya a esas edades los van a formar hordas, no ciudadanos, hordas. ¿De qué? De comunistas. Para aquellos que dudan todavía de que los libros de texto son una oleada arrolladora de ideología de género, de comunismo, de relativismo, de hedonismo, de comunismo marxista, de colonización ideológica, les tengo este análisis que hoy comenzamos. Vale la pena el análisis de las 40 y tantas páginas, pero probablemente vale la pena hacerlo de 2 modos. El primero es la exposición que voy a ir haciendo línea por línea, renglón por renglón, o como decían, voto por voto y casilla por casilla, para ver en dónde está el veneno. A veces muy sutil, a veces no tan sutil y a veces extremadamente burdo y que se nota a la primera. Porque para hacer el mal bien hecho se necesita mucha astucia. Y a estos iba a soltar un insulto, prefiero nada más llamarles a estos entes, para no mencionar ninguna palabra insultativa. Se les ocurrió hacerlo sobre las rodillas, sin planeación, sin planificación, y entonces el mal les salió mal en multitud de aspectos. Y no lograron hacer, o no quisieron hacer más bien, nada que pueda tener el calificativo de bueno. Ni siquiera mediocre. Y sin más, vamos a comenzar el análisis. Libro por libro y materia por materia es como lo hizo el autor. Siguiendo rigurosamente una presentación que les voy a enviar a todos los grupos, y si alguien no está en alguno de los grupos, lunes, miércoles o viernes, inmediatamente dígamelo por favor antes de terminar la sesión, para una de dos, o colocarlo en algún grupo, sobre todo en el de varios, o colocarlo o enviarle la liga, en donde está el texto que se llama rigurosamente Análisis de los libros de texto. Comenzamos con el libro de primero de primaria. Materia, la materia se llama Múltiples lenguajes.
Y luego en la presentación del libro de primero de primaria, les leo lo que dice: que no discrimina a las personas por su color de piel, su género, sus preferencias sexuales o por no tener un peso en la bolsa. Eso dice el libro de texto para niños de primero de primaria. Criterio: es terriblemente impropio para primero de primaria hablar de preferencias sexuales, de género o de pobreza extrema. Un niño de primero de primaria no ha conceptualizado y mucho menos ha asimilado en su propia identidad el significado de la preferencia sexual, ni heterosexual ni homosexual. Esa es la crítica muy bien hecha, en parte leída y en parte comentada también por mí. Pero lo indignante es que en la presentación, de manera burda, de manera ofensiva, inmediatamente se hable de género y de preferencias sexuales a los niños de primero de primaria. Continuamos. Luego en la misma presentación se lee lo siguiente: todas y todos aprendan, sin importar su origen, su género, su preferencia sexual o su clase social. Nuevamente, la obsesión de los autores por hablar del género y de la preferencia sexual a niños de primero de primaria. Le voy a pedir a alguno de ustedes que lleve la contabilidad. Van dos veces mencionada la preferencia sexual. Es abrumadora la cantidad de veces que se menciona, de primero a sexto de primaria. Pero llevamos dos, y como yo voy a estar exponiendo, estoy muy ocupado exponiendo, les pido por favor que alguien lleve la contabilidad de cuántas veces se repite este concepto de sin importar su origen, su género, su preferencia sexual o su clase social. En la página 110 del libro de primero de primaria, recuerden, en la materia que se llama múltiples lenguajes, dice: vivía un monstruo de testículos gigantes, uno de color rojo y el otro de color azul. Hago la crítica: tremendamente impropio para menores de 6 años, máximo 7, que es la edad en la cual cursan primero de primaria. Es una historia que puede prestarse a concepciones erróneas del cuerpo humano, sobre todo del aparato reproductor masculino, pues en primero de primaria los niños no son capaces de diferenciar los límites entre una metáfora y la realidad. Así que los niños pueden pensar que existen que existen monstruos con testículos gigantes, uno de color rojo y uno de color azul. ¿Por qué? Porque así está escrito en el libro de texto. Y no dice: niños, esto es una metáfora imaginativa. Es un cuento fantástico. No lo aclara. Simplemente, seco el mandarinazo, deja ir la historia del monstruo con testículos gigantes. Yo quiero que al rato me digan qué sensación les causa que un niño llegue a tu casa, mamá, papá, y te diga: a la pregunta, ¿qué aprendiste hoy en la escuela? Ay, papi, pues fíjate que aprendí que existe un monstruo enorme con testículos gigantes, uno rojo y uno azul. ¿Tú crees, papi, mami? A ver qué vas a opinar.
A ver qué vas a sentir. Siguiente, página 151. No se miden. Dice literalmente, existen familias homoparentales o lesbomaternales. Terrible. Familia homoparental es la que supuestamente está formada por dos mujeres o por dos hombres. Y familia lesbomaternal, pues es la familia, según ellos familia, me burlo de que sea familia, porque no lo es, lesbomaternal, o sea, formada por dos lesbianas o más. ¿Qué diablos tiene que andar haciendo este lenguaje, estos conceptos y estos términos en primero de primaria? Es absolutamente impropio para menores. Y además, es importante reafirmar el origen biológico de las personas, que forzosamente requieren de un hombre y una mujer, no de dos mujeres o de dos hombres, aclarando que puede haber familias diversas por las experiencias, pero no por el sexo. Cuando tenemos dos mujeres o dos hombres, no se puede hablar de familia, sino de relación homosexual o lésbica, pero no se puede hablar de familia homoparental. Decir familia homoparental es decir círculo cuadrado, o lesbomaternal es decir triángulo redondo. Por favor, queridos amigos, al pan pan y al vino vino. No es familia la homoparental ni la lesbomaternal. ¿Pero qué van a aprender nuestros niños? Que existen familias homoparentales y familias lesbomaternales que se equiparan en respetabilidad a la familia heterosexual, formada por un hombre y una mujer. Continuamos el análisis. Entonces, lo importante es que las personas y las situaciones de vida de cada uno no se confundan con la realidad biológica. Y la realidad biológica forzosamente exige hombre y mujer, mujer y varón, hembra y varón los creó. Dice el Génesis, hablando de la humanidad, de la primer pareja. Varón y hembra los creó. Los niños tienen que aprender eso. Les conviene aprender la verdad, la realidad biológica, pero les está siendo negada por el texto oficial. Después, en la página 151, presenta una fotografía, un dibujo horrible, un dibujo mal hecho, de dos mujeres abrazadas, con el título de Familia sin hijos o hijas, y dos mujeres abrazándose. Este tema, critico yo, y el autor de este análisis, se puede aprovechar para hablar de las familias que no tienen hijos biológicos. Y se puede aprovechar también para hablar de la adopción, reafirmando el origen biológico de las personas que requiere forzosamente de un hombre y de una mujer. No de dos mujeres abrazadas que torpe y falsamente dicen amarse. Y una vez hago esta expresión filosófica, el amor entre dos hombres o el amor entre dos mujeres es algo absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque el amor hace el bien, el amor es benevolente. Nuestros niños tendrían que aprender este concepto. Para que se pueda hablar de amor, se necesita que los que se aman se hagan mutuamente el bien.
Pero obviamente, qué bien se hace un homosexual a otro homosexual, cuando ambos marchan derechitos a su condenación eterna. Pero suponiendo que en el libro de texto no se haga mención al aspecto teológico, sí se puede hacer mención, sí se podría hacer mención al aspecto sociocultural. Y el aspecto sociocultural de dos mujeres o dos hombres es que no soportan la relación más de unos cuantos días o unos pocos años. Y que no se conoce en la historia de la humanidad ninguna pareja lésbica u homosexual que haya tenido fidelidad, estabilidad y profundo amor verdadero. No se conoce, no existe, porque el homosexual, hombre o mujer, está privado de la capacidad, de la virtud del amor. Puede querer, puede enamorarse, puede obsesionarse, puede tener relaciones homosexuales que lo lleven a orgasmos extraordinarios. Pero lo que tienen que saber nuestros hijos es que no es posible el amor entre dos hombres o entre dos mujeres. Naturalmente, cualquier persona que se atreva a hacer esa afirmación inmediatamente será tachada en la sociedad decadente que hoy nos tocó vivir de homofóbico, de prejuicioso, de lesbofóbico o de cualquier otra palabra que termine en fóbico por el hecho de hacer una exposición objetiva de lo que es la realidad. Así que según yo llevamos 4 menciones al aspecto de la sexualidad humana en niños de primero de primaria. Y sigue en la materia de nuestros saberes, es otra materia, otra vez el mismo texto de Marras, por 5ª ocasión, que no discrimina a las personas por su color de piel, su género, sus preferencias sexuales o por no tener un peso en la bolsa. Van 5 veces que menciona con las mismas palabras el mismo tema y con las mismas imágenes. Por cierto, bastante antiestéticas todas. Absolutamente impropio para niños de primero de primaria hablarles de preferencias sexuales. Porque un niño de primero de primaria no ha conceptualizado y mucho menos asimilado en su propia identidad el significado de la preferencia sexual, ni heterosexual ni homosexual. Y viene una 6ª mención en la página 17 del libro de Nuestros Saberes. Y esa misma mención, que ya es la 6ª, tiene un código QR para que los niños con su celular lo escaneen y los lleve a una página en donde se amplía de manera obsesiva, abundante y hasta psicopatológica la defensa de la homosexualidad masculina o femenina. En la página 31, vean, fíjense cómo está la redacción. Su comida de Pedro, su mochila de Ana. Así no se dice en buen castellano. La duplicación posesiva, su mochila de Ana, en vez de decir la mochila de Ana, o la comida de Pedro, como debería decirse, la duplicación posesiva consiste en usar una frase introducida por un determinante posesivo. Es importante mencionar que esta forma es ampliamente extendida y que, como otras variantes, no se trata de señalarla como correcta o incorrecta, sino de analizar si es pertinente al considerar a quién se dirige. O sea, defiende el lenguaje barbárico de su comida de Pedro.
¿Qué le dirían ustedes a un niño que llegue a su casa hablando así? Ay, mamá, es que su mochila de Ana la perdió. Incorrecto gramaticalmente. Totalmente incorrecto. Ah, pero es el libro de nuestros saberes. En la página 67, otra vez un código QR que remite a la página de la UNESCO. Atención. Y dice: orientaciones técnicas internacionales sobre la educación en la sexualidad, temas de relaciones sexuales y aborto. ¿Qué demonios tiene que andar haciendo un niño de primero de primaria escaneando un código QR que lo lleve a una página de la UNESCO en donde se habla de orientaciones técnicas internacionales sobre la educación de la sexualidad y temas de relaciones sexuales y aborto? Lo pueden encontrar en la página 67 del libro de primero de primaria llamado Nuestros saberes. Continúa el análisis. Página 222, otra vez QR, remitiéndose a la misma página mencionada de orientaciones técnicas internacionales. Y la página dice: el género en nuestras vidas. ¿Qué es sexo y qué es género? Diablos. En vez de explicarles la realidad, ideologizan al niño, colonizan su cabeza, colonizan su mente, su cerebro, su corazón, su alma. Porque es impropio para menores. Es la 7ª vez que lo mencionan. Van 7. Un niño de primero de primaria está en proceso de interiorizar su categoría sexo desde los elementos biológicos tangibles. La complejidad de la categoría género rebasa sus capacidades conceptuales. En las páginas 174 a 183, o sea, en 9 páginas, hay una materia que se llama proyectos comunitarios, y el texto de 9 páginas enseña a los niños de primaria, de primero de primaria, cómo organizarse para hacer pliegos petitorios. Ridículo. Algo absolutamente innecesario para niños de primero de primaria. Luego tenemos otra materia que se llama proyectos de aula. Y aquí viene la 8ª mención a género y preferencias sexuales. Y vuelvo a hacer la misma crítica. A los niños les conviene darse cuenta de los elementos biológicos tangibles y no de la ideología oculta, hábilmente oculta, pero cínicamente demostrada también, de estos escritos. Ya llevamos 8 y seguimos contando. Si se me pasa uno, me lo toman en cuenta, por favor, para que ustedes lleven una contabilidad más exacta que yo. En la presentación de ese libro, que se llama Proyectos de Aula, otra vez en la página 100, vuelve a mencionar por 9ª ocasión género, sexo y preferencia sexual o clase social. Y hacemos la misma crítica por 9ª ocasión. En la página 102 dice: niños, investiguen cuáles son las partes privadas del cuerpo y los límites corporales. Consulta la biblioteca del aula, visita la biblioteca pública o pide ayuda a un adulto para buscar información en Internet y escribe o dibuja en un cuaderno lo que encontraste.
actividad con alto riesgo de imágenes pornográficas. ¿Qué va a encontrar un niño al investigar en Internet las partes privadas del cuerpo y los límites corporales? Pues va a encontrar penes y vaginas. Y va a encontrar pompis y tetas. Y va a encontrar desnudos, masculinos y femeninos. Y a veces los va a encontrar en plena acción fornicatoria. Eso es lo que está pidiendo el libro de primero de primaria. Que los niños investiguen sobre las partes íntimas del cuerpo humano. Por eso la crítica mía y del autor de este análisis es que es una actividad con alto riesgo de adquirir imágenes pornográficas. Y continúo la crítica. Es importante que un alumno de primero de primaria conozca las partes privadas, los límites corporales y el cuidado de la intimidad y prevención. Pero siendo un tema tan delicado, requiere el acompañamiento y la mediación de sus padres, que son los que tienen el derecho natural para educar en esto, cuidando que no haya acceso a recursos que sean inapropiados para su edad. Esa es la crítica. En la página 134 vemos unas manos, unas manos levantadas, bastante antiestéticas, que quién sabe qué demonios significan. Luego viene la materia que se llama proyectos escolares, todavía en primero de primaria. 10ª ocasión. Otra vez, origen, género, preferencia sexual o clase social, van 10. Y la misma crítica. La complejidad de la categoría género rebasa la capacidad conceptual del niño de primero de primaria. Luego viene una imagen confusa de una niña indígena que se hinca literalmente ante una profesora mestiza y con un letrero que dice cuando te felicita tu maestro, y la imagen es sexualmente confusa. No se sabe si él o la maestra o maestro es hombre o mujer. Es una imagen que podemos calificar de híbrida. No hay una clara diferenciación sexual. En la página 233 viene una imagen profundamente antiestética y también con un contenido homosexual. Y así terminamos el análisis de los libros de primero de primaria, pero el autor del análisis dice que, por razón de espacio y de tiempo, no hizo referencia a los errores ortográficos, que sobrepasan los 30. Una letra de menos, una letra de más, la falta de un acento, la falta de comas, de puntos, de mayúsculas o de minúsculas, un verdadero batidillo en el libro de primero de primaria desde el punto de vista estrictamente de lenguaje. Pasamos al libro de segundo de primaria, todavía nos da tiempo, y por 11ª ocasión o 11ª ocasión, otra vez la burra al trigo. Sin importar su género, su sexo, su preferencia sexual o clase social, otra vez. 11º, van 11. Un error en la página 20, en donde debería haber una mayúscula y no hay mayúscula. En la página 24 escribe el libro Bebidas para la calor, así como hablan los carretoneros de mi pueblo, bebidas para la calor. En vez de decir bebidas para mitigar la sed,
bebidas para apagar la sed. Ah, no, bebidas para la calor. Vienen en todo el libro únicamente 6 ejercicios matemáticos. En todo el libro. Muy primitivos, muy superficiales y nada didácticos. Luego en la página 36, un error ortográfico, escrito con puras mayúsculas y sin abrir el signo de interrogación. Luego en la página 43, la imagen de una sirena con cuerpo de mujer y cara de varón, con una clara referencia a una entidad hermafrodita que juega con conchitas de mar y que supuestamente quiere despertar ternura en la sensibilidad de los niños, pero lo único que suscita, digo yo, al ver la imagen, es confusión sexual, porque no se sabe si es una mujer con cola de sirena o un hombre con cuerpo de mujer y cola de sirena. Luego en la página 47 viene un título escrito con puras minúsculas. En la página 148 se repite el mismo error. Y luego en la página 186 encontramos algo verdaderamente inaudito. Durante todo el periodo virreinal, los puertos mexicanos, sobre todo Campeche, Progreso en Yucatán, Veracruz, Poza Rica en el Golfo y en el Pacífico, Salina Cruz, Acapulco, Puerto Vallarta, Mazatlán, Guaymas. Estamos hablando de cuando menos 10 puertos mexicanos fueron pirateados. Fueron atacados durante 3 siglos. La inmensa mayoría de las veces el ejército español triunfó. El ejército virreinal mexicano triunfó y no permitió la toma de esos puertos por los piratas. Pero vean lo que dice el libro de texto en la página 186, escrito para niños de segundo de primaria. Piratas y corsarios de México, a pesar de no escriben de no, sino a pesar de no, junto, haber sido muy buenas personas, a pesar de no, haber sido muy buenas personas que digamos, eran valientes y vivían grandes aventuras. Esto no es más que un elogio a la piratería inglesa. Literalmente. En la página 192 relata la historia de la mulata de Córdoba, a la cual condenaron a morir quemada en la hoguera. ¿Qué tiene que contar a un niño de segundo de primaria que la mulata de Córdoba fue quemada en la hoguera, sin dar ninguna explicación de ningún tipo? Nada más hacen referencia al hecho. En la página 232, mucho antes de que llegaran los europeos a las tierras que habitamos, o sea que los que escribieron estos son indios. No sé si sean no sé si sean aztecas, toltecas, chichimecas, zapotecas o qué sé yo. De lo que sí estoy seguro, pues es de que son, imaginen la palabra, escriben, mucho antes de que llegaran los europeos a las tierras que habitamos, los pueblos originarios transmitían a su gente toda su sabiduría. Ah, bueno. Entonces, ¿y toda la sabiduría que trajo España a un país, a una región que no conocía la rueda, que no conocía los metales, que no conocía la construcción en bóveda,
que no conocía la brújula, que no conocía la tecnología y que estrictamente los mejores analistas históricos dicen que Mesoamérica tenía un atraso de más de 5,000 años respecto de la cultura europea, que no conocían el andar vestidos porque andaban con taparrabos y las mujeres no se tapaban el busto, andaban prácticamente semidesnudas, y que cazaban con arco y flecha y cuyos cuchillos eran de obsidiana, porque no conocían hacerlos de metal. ¿Qué significa este comentario? Que les transmitían a su gente toda su sabiduría. Significa una absoluta descalificación de la cultura europea que llegó con los españoles. Lisa y llanamente. Y luego en la página 244 se manifiesta un profundo desprecio a la época del virreinato. Yanga, un hombre libre, al gobierno, a los españoles, a los criollos, no les gustaba que los esclavos fueran libres. Planeaban matar a todos los españoles y criollos para nombrar rey a Yanga. Falso, es un cuento. Yanga no existió. Es una, no sé, alguna analogía bastante desafortunada. Todavía segundo de primaria en la materia proyectos comunitarios. Otra vez, aquí por 12ª ocasión, vuelven con su sonsonete del origen, el género, la preferencia sexual, el sexo o la clase social. 12 veces ya. Como que tienen una neurosis obsesiva, ¿no? Por esa cuestión de la ideología de género. Como que no saben hablar de otra cosa. Como que tienen aquí una obsesión por meterles a los niños la ideología de género. En la página 22 hablan de la exposición Madre Tierra, que es una cuestión ideológica, no científica, porque no existe tal cosa como la Madre Tierra. Eso es ideología New Age. Página 25, tarea de muchas páginas. Niños, vamos a investigar acerca de los dioses prehispánicos. Crítica, hacer una constante referencia a las deudas prehispánicas. Porque si se enseña bien, pues van a tener que decir cómo era la subcultura o contracultura mexica que asesinaba hasta 100,000 personas al año. Y cuando eran días festivos, las colas de los asesinados, como cuando inauguraron el Templo Mayor, los historiadores llegaron a contar 200,000 calaveras. En el Tzompantli, que todavía existe debajo de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. En la página 34 a 43 le dedican 9 páginas a hablar de oficios, pero no licenciaturas ni ingenierías. Vean por favor el crimen que esto es. Los niños solamente van a saber que existen oficios, pero no van a saber que existen licenciaturas e ingenierías. Para prevención de la violencia, página 155, presentan los colores relacionados con la comunidad LGTBI más QRZY y demás letras que se acumulen de aquí a diciembre. ¿Por qué tienen que enseñarles a los niños qué es la comunidad gay, la comunidad LGTB, el símbolo más apropiado para prevenir la violencia? Y luego vean
qué cosa más absurda. Absurda. 9 páginas, de las 174 a los 183, en 9 páginas se desarrolla este tema. Perros en situación de calle en la comunidad donde vivo. 9 páginas dedicadas a los perros en situación de calle. Huelgan los comentarios. ¡Qué horror! ¿Eso es un aprendizaje? Bueno, para niños de segundo de primaria, 9 páginas para cuidar perros en situación de calle, habiendo tantas personas en situación de calle, tanta pobreza. Se ocupan más de los perros, como en las damas de Interlomas, se ocupan más de los perrijos que de sus hijos. Luego, en la página 187 se fomenta el autogobierno. Las autoridades pueden ser elegidas según el sistema democrático, por medio del voto, democracia representativa, o con base en el sistema de usos y costumbres de las propias comunidades autóctonas y autónomas. Se fomenta el autogobierno y los usos y costumbres, por primitivos que estos sean, como vender niñas de 8 años para que se vayan con un hombre a cambio de unos pocos billetes. Pero son usos y costumbres, ¿eh? Este concepto del autogobierno lo repiten en la página 188. Y bueno, continúa la materia de proyectos de aula, segundo de primaria. Por vez número 13, se vuelve a citar el tema de siempre. Se fomenta el feminismo en la página 98. En la página 162, entró una familia compuesta hermosamente por 2 hombres y una niña. Se fomenta la homosexualidad. En la página 163, dice el libro, ¿cómo es tener 2 papás? Contestación, es genial. Ellos me cuidan y me quieren, pero algunas personas piensan que es extraño. Y hay un dibujo bastante feo y mal hecho, donde se muestra a 2 papás con el niño que dice que ellos me cuidan y me quieren, pero para algunas personas es extraño. Fomento a la homosexualidad. Nuevamente en la página 165 se repite el fomento a la homosexualidad con una imagen de 2 hombres abrazándose con un niño. Y luego, fulana de tal platicó en el aula sobre el tipo de familia homoparental que tiene y lo orgullosa que se siente de esta. Fomento a la homosexualidad. En la página 169, un dibujo muy primitivo, formado por 4 figuras más un sol, nuevamente 2 hombres y 2 niños, que no se sabe si son niños o niñas, para fomento de la homosexualidad. E igualmente la página 172, nuevamente la 176, fomentando la homosexualidad. Nuevamente la 193, fomentando la homosexualidad. Y la 223, familia homoparental, con 2 hombres muy elegantemente vestidos y 2 criaturitas como de 2 o 3 años cada una, fomento a la homosexualidad. Y luego sigue la materia proyectos escolares. Y luego apenas vamos, fíjense, de todo el material que tengo para ustedes, apenas vamos en la página 10 de este análisis. El resto les pido a todos que lo hagan ustedes, que se sienten en casa a estudiar este mamotreto infernal salido de las zonas más profundas del infierno
porque solamente así podemos explicar que Marx Arriaga y el venezolano comunista que lo ayuda hayan sido capaces de escribir esto para apoderarse de la mente de los niños, futuramente los mexicanos de las próximas generaciones. Si no hacemos algo verdaderamente serio, formal y combativo por evitarlo, seguramente lo habremos de pagar caro en la eternidad. Porque aquel que no combate el mal se hace cómplice del mal por no combatirlo. Con eso terminamos mi exposición del día de hoy y pasamos a sus comentarios, preguntas, dudas, observaciones, sentimientos y todo lo que nos quieran participar. Adelante, por favor.